venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu... 4, suicidio. ¿Apuntó? ¿Apuntó cuál es el paso para el suicidio? Yo no quiero matarme, tú tampoco, ¿verdad? Porque si no dirías, estoy loca, ¿y cómo quítame la vida? Estoy loco, no, tengo mis hijos, tengo trabajo, etcétera, no, soy pastor o soy ingeniero, no, ok, nadie piensa en quitarse la vida, pero cuando usted entra en el proceso de la ansiedad, ataques de pánico, depresión en su tercera fase, solamente le espera a la muerte. Por eso que nosotros tenemos que evitar llegar a esa tercera fase de la depresión. No hay nada más que hacer. Con un psiquiatra, con pastillas, se va a quitar la vida. Por eso que es importante. ¿Y por qué se quita la vida al ser humano? Fíjese, quitar la vida. ¿Qué es quitarse? Se quitó la vida, se mató. ¿Qué? ¿Por qué? Si tenía sus padres, si tenía dinero, si tenía estatus, tenía estudios, tenía comida. ¿Por qué los seres humanos no quieren la vida, quieren la muerte? Y hay otras personas que les dije están suicidándose a plazos, a crédito, porque tú no tienes al dueño de la vida en tu corazón. Tienes una iglesia, tienes una religión, eso jamás te va a llenar. Jamás va a llenar tu vida el pertenecer a una iglesia, el seguir una religión. Jamás va a llenar el vacío existencial. ¿Por qué? Recuerden, les hago recordar que es el vacío existencial. Desmotivación, personas totalmente aburridas, personas que no le encuentran el sentido a la existencia, seres humanos que de todo se quejan, de que todo reniegan, echan la culpa a todo el mundo. Te hace la víctima, te hace la víctima. Ese es el vacío existencial. Vas aquí, vas allá, ¿verdad? Con mucha gente linda, he conocido 20 países del mundo que he recorrido. Yo viajo, cambias de casa, te vas a Miami, Visa, Palm Visa, no, Visa, te vas a Hawái, bonito, nada te llena. Esa semana que tú has ido de vacaciones, en Cancún, etcétera, etcétera, todo es belleza por una semana para ti. Vuelves a tu país, vuelves otra vez, como dicen, vuelvo a mi propia realidad. Por supuesto que vuelves a tu propia realidad, porque no hay tanta belleza en ese país donde tú vives y yo vivo como ese lugar donde he ido, porque hay que saber reconocer las partes lindas y hermosas de los países que nuestro país no lo tiene. Pero vuelves a lo mismo. Y el doctor, cuando escuchaba tanto paciente, dice, el doctor le ha dicho a mi mamá que está con ansiedad, que baile, que tome, que se relaje, que pasee, que vaya a los parques. Sí, está bien que se pasee, no que tome, no que baile. Porque ella puede bailar todo el día tu madre, todo el día puede bailar tu hija, pero el vacío existencial no lo llena el baile. ¿No se da cuenta? Bailan y siguen bailando y siguen igual. Toman y siguen igual. ¿No se da cuenta? Fuman drogas, siguen más drogas, más drogas. No lo llena nada. Al contrario, quieren otra droga más poderosa. ¿No se da cuenta la persona alcohólica? ¿Usted conoce a un primo, a un tío que es alcohólico o drogadito? Analícelo, evalúelo. A ver, evalúelo. ¿Cómo empezó ese primo, ese vecino? Dígalo usted, amigo, primo, vecino, tío, ¿cómo empezaste? Y te va a decir, empecé con un vaso de cerveza hace muchos años, pero jamás pensé que iba a trabajar de esta manera. Claro, porque la adicción, por eso se llama adicción, va de menos a más. El ludópata, el mujeriego, ¿verdad? El adicto a diferentes tipos de drogas, etcétera, etcétera, va de menos a más la adicción. Y ahora ya no toma solamente cerveza, ahora toma trago corto, ¿verdad? Que así se le llama. Ahora ya no toma trago corto. Pasa el tiempo, ahora toma alcohol puro, ron puro. ¿Y cómo termina? Usted lo ve en las calles, ¿verdad? Usted los ve en las calles, tirados, mal
malhigiénicos, totalmente desliñados. Ahí están tirados en la calle. Y mucha de esa gente son profesionales, han sido profesionales, pero la adicción que empieza con una gota de alcohol, con una gota de un placer sexual, con una gota de droga en tu vida, cuando se interna ese virus, yo le llamo virus, virus tóxico, más dañino que el COVID, así se convierte. Y todo el mundo le va a decir a conmigo que usted conoce, a esta persona que usted conoce, todo el mundo le va a decir. Y él empezó así, mi hijo, mi hija, así empezó hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, 20 años. Y él reconoce que así la adicción lo vuelve una persona dependiente o codependiente de un vicio o de una persona. Vamos a estudiar un poquito más esto en otro devocional sobre la codependencia emocional. No puedes dejar a esa otra mujer que es tu esposa. No puedes, dices tú, que puedes dejar a ese hombre que no es tu esposo. Pero tú estás consciente que estás destruyendo tu hogar. Tú estás consciente que ha acarreado una desgracia en su familia, ha manchado tu apellido, has manchado tu apellido. Has manchado nuevamente tu dignidad por el pecado, porque el pecado mancha nuestra dignidad, por supuesto. Y me encuentro con ella solas, o con él a solas, escondidos, porque somos amantes. Pero tú dices que no puedes dejarla. Pero tú dices que no puedes dejar ese vicio. Y se mata diciendo, he tratado, pero no puedo. Voy a enseñar eso sobre la codependencia emocional en otro momento, o la dependencia tóxica con personas o cosas, que eso el Señor quiere librarnos. Tengo tantos miles de testimonios, ¿no? De mucha gente que dice, soy adicta a la televisión, yo soy adicto a las películas, yo soy adicto a esto, aquello, lo otro, yo soy adicto. Las adicciones pueden ser de diversas formas y tamaños y contextos por la vivencia que estamos llevando, pero es necesario que usted pueda entender que la presencia de Dios cambia la vida, no la presencia de una iglesia, de una religión. Si no, pues hagamos la prueba, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Usted dice que es católica, apostólica y romana, con todo respeto. Usted dice que es adventista del séptimo día, ok. Usted dice que es bautista, metodista, nazareno, presbiteriano, pentecostal, bueno, las más de 3.850 religiones que hay en el mundo, ok. Usted dice que es verdad, ok. Vamos a aceptar que usted es así, ok. ¿Qué le ha cambiado? ¿Te ha cambiado la vida o tu forma religiosa que antes tenías? La religión no cambia la vida. El tener una identidad religiosa no cambia la vida de nadie. Pero ese es el engaño satánico, pues. Cámbiate de vida, de católica, vuélvete mormón. De mormón, vuélvete adventista. El testigo de Jehová, vuélvete pentecostal. Hermanos, mire, yo he visto a tanta gente, tantas lindas personas. Por eso que me han dicho así, que he pertenecido a esta iglesia por años. Yo he pertenecido a la otra iglesia por mucho tiempo, pero no ha habido un cambio en mi vida. Claro, porque la religiosidad barata no cambia la vida del ser humano. No cambia la vida del drogadito, del delincuente, del sicario, del asesino. Otro ángulo, si quiero hablar de la justicia. Usted puede poner la pena más dura al delincuente, al sicario que logra el mundo, es el eco. ¡Mátenlos! Y pónganle la pena más dura, pónganle electricidad. No se va a acabar la delincuencia, ni la ola de violencia que vimos en el mundo matando a esas personas, poniéndole las penas más duras, encarcelándolos, etcétera, etcétera, aunque tienen que ir presos y cumplir su condena. Le pruebo, salen de ahí, ¿eh? Salen de ahí y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué le cambió estando preso 20 años? Nada. Simplemente esos 20 años, 25 años que tuvo presa esa señora, ese señor, ese joven, fue creando un caldo de cultivo dentro de ellos de sed de venganza. Mire, cuando yo era pastor de los grupos especiales hace más de 20 años, uno de los grupos que tenía eran los presos. Y los domingos, pues lógicamente,
Iba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para visitar varias cárceles y predicar la palabra del Señor y presentar a Jesús. Y conozco la historia de cientos de criminales, delincuentes, asesinos en serie, psicópatas, violadores, etcétera, etcétera, que me decían así, mire pastor, perdón, mire pastor, yo salgo de acá y me voy a vengar. Ellos tienen un odio en su corazón por esas personas que lo han denunciado. Y hemos visto más de una vez y lo vamos a ver, salen de la cárcel y se vengan. Pero nosotros vamos con el mensaje de esperanza, vamos con el mensaje para que este mensaje de Dios pueda cambiarle la vida a ese pecador, a esa pecadora. Pero aquellos que se resisten a que la presencia de Dios esté en su vida, no van a cambiar. Así que, olvídense de su religión y de su iglesia. Aquí lo más importante, como siempre lo digo, no me voy a cansar de repetirlo. Por eso cuando tanta gente linda que he encontrado, ¿no? Políticos, filósofos, sociólogos, gente que me conecto con muchas mis conferencias, dicen, es que usted es religioso, es que usted es pastor, es que usted aquí, allá, señor, perdón, ¿ya terminó? Déjeme hablar ahora a mí. ¿Ya terminó? Déjeme hablar. Yo no soy ni un religioso como usted, señor, porque ni siquiera sabe usted el concepto de lo que es religioso. Usted tiene concepto equivocado en tu mente, tienes un concepto distorsionado de lo que es ser religioso y lo que es ser un hombre espiritual, ¿verdad? Pero te voy a enseñar para su cultura general, doctor. Usted tiene grados, doctorados, PhD, o sea, ok, pero lamentablemente no han enseñado que es un religioso y que es un hombre espiritual. Le voy a enseñar para su cultura, para que tenga un conocimiento más a su PhD. ¿Qué es un religioso y qué es un hombre espiritual? El hombre religioso, la mujer religiosa, es aquel que está preocupado por las normas de conducta. La persona religiosa es la persona que está preocupada, ¿verdad? Por la devoción de esa religión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y tienes que sacar la fecha, y que las normas, y que las conductas, y que eso, y estás preocupado. El religioso hace las cosas, ¿verdad? Vas a esa iglesia a la cual tú perteneces porque es una costumbre religiosa que tienes que ir sí o sí tal fecha. ¿Verdad? Porque esa fecha se celebra el día del patrón, porque esa fecha, etcétera, 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 y hace lo mismo porque eso te enseñó esa religión, ese sacerdote, ese pastor, pero eso no te enseñó la Biblia. Yo aquí, a las personas que quizás nuevas, que están ingresando, o las personas que no ven por el Facebook, yo no he venido a hablarle a usted de una iglesia, ni una religión, no me interesa. Aquí lo que se trata es que la palabra de Dios pueda internalizarla yo en mi vida al margen de mis defectos, de mis debilidades que tengo, como todos tenemos, de mi naturaleza pecaminosa, pero no voy a estar justificándome toda la vida. Es que soy pecador, es que soy débil, es que soy barro, es que pastor, todo el mundo peca. No nos justifiquemos. Por eso que tenemos que clarificar las cosas para que usted pueda entender en este cerebro que Dios nos ha dado. Espero que aquí no haya ninguna religiosa, ningún religioso. Si lo hay, pide el perdón a Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, pues quiso acabar con esa religiosidad barata. ¿Cuántos episodios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no le agradaba a Dios esa religiosidad, pues? Que porque eres pastor o sacerdote, o porque eres hermano o hermana de una iglesia o perteneces a una religión, usted tiene que seguir un patrón de conducta y de normas de esa religión o iglesia a la cual usted pertenece. Por eso cuando Jesús se presentó, agarró un chicote un día. Fuera todo el mundo, fuera. Fue a la casa de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. ¡Fuera! ¿Qué dice la Biblia? Muchos lo criticaron, lo observaron y dijeron, oh, qué barbaridad, como el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Por qué ha hecho eso Jesús? Pues que tantos otros episodios. Recuerdo Malaquías capítulo 3 cuando el Señor dice, ¿verdad? Estoy harto de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus sacrificios. Estoy harto.
No quiero nada de sus sábados, de que vienen a adorarme a la iglesia. No quiero nada, dijo el Señor. No quiero nada, dijo Dios. Dios se enojó. ¿Y por qué se enojó Dios? Porque todo lo que hacía era una religiosidad barata. Querer agradar a Dios con tus ofrendas, tus diezmos, tus sacrificios, tus ritualismos, tu liturgia. Y a Dios no le agrada eso. ¿Cuánta gente linda dice, no, es que mi iglesia, ahí está, pues la religiosidad barata. Es que acá en la iglesia sí me enseñaron, claro, tu religión. Es que aquí donde yo voy, el sacerdote, el pastor, ellos me enseñaron. Y claro, ellos te enseñaron, no Dios. Por eso cuando usted estudia la Biblia es una sola, no hay Biblia católica, mormona, pentecostal, no, la Biblia es una sola, una sola. Lo que pasa es que hay gente, religiones y pastores y sacerdotes que han tergiversado la Biblia. Esa es otra cosa, que han tergiversado. La Biblia se guarda el sábado, no, aquí se guarda el domingo. Y se cierran, se bloquean, agarran un texto fuera de su contexto, etcétera, etcétera. Amigos, hermanos, cuando David dice en el Salmo 119, el versículo por eso 25, vivifícame según tu palabra, no según tu iglesia, no según lo que tú crees. Si usted tiene una persona que está en ansiedad, primer estadio de un trastorno psiquiátrico, si usted tiene un hijo, una hija, que ahora me dice, pastor, ya no puedo más, toda la familia sufre, pastor, claro, porque no solamente sufre el drogadito, el alcohólico, el ludópata, el mujeriego, qué sé yo, solo o sola, no, toda la familia sufre, ¿verdad? Todos sufren. Por eso que decimos, no sé qué hacer con mi esposo, pastor, él sigue con otra mujer, no quiere entender, pastor, mis hijos ya no quieren hablarle, mis hijos lo han botado de la casa, etcétera, etcétera. Mire, el conflicto que nosotros vamos a generar cuando estemos en pecado, lejos de la presencia de Dios, no afecta a uno solo, le afecta al entorno donde nosotros vivimos, nos desarrollamos y convivimos. Todos los demás van a sufrir, especialmente la familia. Y eso es lo que usted y yo encontramos ahora. Familiares nuestros, tengo familia, que sufrimos. Había la mala actitud de un sobrino, de una sobrina, de un tío, de una tía. Todos, usted también lo tiene, yo lo tengo, usted también lo tiene. No me decía aquí que nadie lo tiene, todos lo tenemos, que sufren y todos. Hay que orar. ¿Por qué sigue de esa manera, Dios mío? ¿Por qué? Y le hemos dicho y no entiende. Por supuesto, no entiende. Siguen con esa mala conducta y toda la familia estamos sumergidos en el dolor y en la tristeza, porque esa persona no quiere cambiar, porque esa persona no quiere escuchar más consejos. Escuche, solo la presencia de Dios vivificará la vida de una persona. Martín Lutero decía, una gota, interesante lo que decía Martín Lutero, una gota de la palabra de Dios puede inundar la vida de cualquier pecador. Una gota. Es como eh, las personas en el desierto, no, no hay agua, pero si encuentran siquiera una gota, se lo toman con desesperación y con ansias para poder satisfacer el alma de su cuerpo, para poder saciar algo siquiera. Por eso la gente dice, no, si hubiera una gotita, si hubiera alguito, eso me satisfaría. Sería una persona satisfecha, pero una gota de la palabra de Dios va a vivificar a ese pariente, a ese amigo que quiere suicidarse, a esa persona que ya sigue en esa enfermedad, que no es el resultado de la propia enfermedad, su dolor, sino de sus pecados. Ya les he dicho, el 85% de los dolores, de las inflamaciones a las articulaciones, es el resultado de la falta de perdón, es el resultado de que usted vive renegando, amargándose la vida porque lo hicieron, es el resultado de tener una vida con resentimiento, con rencor. No te olvides, ese es el resultado.
Por eso que usted toma pastillas, y pastor, mi mamá no se ensana de la artritis. Está con el nefrólogo ya años, pastor, y sigue, y el dolor se aumenta, y las articulaciones están que se deforman de sus manos, de sus pies. Pastor, no sabemos qué hacer, le hemos llevado aquí, le hemos llevado allá. Es que el asunto no es que lo lleves aquí ni allá, aunque tenemos que llevar al médico, por supuesto, al especialista. Hay algo más importante que el especialista, algo más profundo, hay una raíz. ¿Por qué las inflamaciones, valga la redundancia, se inflaman? Por eso se llama inflamación. Cuando hay inflamación, produce en el cuerpo distorsión, dolor, abatimiento. Y ese dolor, ese abatimiento no me deja hacer nada. No puedo cerrar el dedo, no puedo cerrar mis puños, ¿verdad? Y me duele todas las articulaciones, ¿verdad? Me duele la espalda, el pecho, las muñecas, tiene todos los huesos. Yo hablé de un devocional hace 2 años y creo que voy a tocarlo otra vez porque pues, me parece que mucha gente en estos momentos no está en paz con Dios ni en paz con su prójimo. Un pantallazo nada más para hacerles recordar. Miren, los seres humanos, yo, usted, todos, tenemos que entender una cosa. Somos barro. ¿Qué somos? Barro, barro. Y el Señor usa esta ilustración del alfarero. ¿No quieres un barro, pues? Acá no importa tu título, tu estatus, tu conocimiento, tu cultura, no. Deja a un lado tu orgullo necio y tonto. Deje usted a un lado su cargo político, lo que eres. Que no vale por el cargo, ¿ok? Que no vale por sus galones, que no vale por sus títulos. Te han hecho creer, esa es otra cosa. Por eso te vuelves orgullosa, soberbia. No, yo soy general, no, yo soy juez, no, yo soy pedante. Pues eso lo vuelve pedante, pues. Esto lo vuelve altivos, arrogantes. Yo sí, no, yo soy la pivosa, es orden, no, ya. Claro, pues. Te han hecho creer que eres importante por tus grados. Una vez conocí a un general de la policía, cuando yo era asesor del Estado Mayor General de la Policía, lo quitaron de general, le dieron de baja. Oiga, el hombre se deprimió. Se deprimió el hombre. A las 3 semanas se quiso suicidar. Porque él decía, ese señor general de la policía, decía que no era correcto lo que han hecho con él y ay, la cosa, ay, renegaba de la institución, papá. Cuando fui a abordarlo, ¿no? Y ahora estaba una mansa palomita, sin el cargo, sin el título. Bueno, tenía su título en general, se sentía que no valía, porque no tenía el estatus, el nivel, el de mandar, el de ordenar. Este mundo miserable te ha hecho sentir quizás así, que vales más que tu esposa, que no tienes tú, ¿verdad? Que vale usted más porque tiene un cargo, que vales más porque tienes un estatus, que usted tiene más relevancia porque tienes una posición. Tremenda mentira. Por eso que eres pedante, arrogante, altivo, soberbio, necia, necio. ¿Quién es un necio? Un pobre tonto. El diccionario de Real Academia Española. Un tonto. Que piensa, que piensas que por el cargo que tienes eres más importante que el que no tiene cargos, que el que no tiene títulos, que no tiene PhD, grados académicos. Sí. Ese es el mundo que vivimos, pues. Por eso que usted se da cuenta que la gran mayoría, no voy a generalizar, la gran mayoría así se siente. Siente como poder. Soy juez, soy fiscal, pues yo determino. Ay, pedante, no altivo, arrogante, se creen lo mejor que todo. Yo he llegado acá por mis estudios, me quemo las pestañas, yo acá. La cosa más absurda y más tonta es pensar que usted vale por lo que ha alcanzado. Es absurdo y tonto, por supuesto, porque lo más importante no es eso. Lo más importante no es lo que usted alcance o lo que haya hecho o lo que va a hacer. Lo más importante es que usted es un hijo de Dios. Eso es lo más importante.
que sus cargos, que sus títulos, aunque tenemos que estudiar, por supuesto, aunque tengo que llegar al grado académico, por supuesto, aunque tengo que especializarme, por supuesto, no digo que no. Llega al grado más alto, y mientras llegues al grado más alto de tu estudio, en tu área que haces, tu profesión que te has especializado, sea más humilde, a más cargos, a más títulos, a más especializaciones, más humilde tengo que ser, más sencillo. Y sobre todo, servir a mi prójimo, servir a mi familia, servir a mi nación, servir a mi sociedad, servir. Por eso es que la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una mujer que admiro mucho, cuando ella ganó el premio Nobel, todos se quedaron asombrados por la respuesta, porque todo el mundo cuando gana el premio, gracias a la academia, gracias por todos los elogios, gracias, bueno, sí, me ganó esto, para todos ustedes que se lo merecen. La Madre Teresa de Calcuta dijo así, ¿qué abre la Madre Teresa cuando ganó el premio Nobel? Una mujer tan sencilla, tan humilde en sus apreciaciones y en los más de 100 proverbios que ella dejó, ya, o que le llaman prosas, ¿verdad? Ella dijo lo siguiente, si usted no vive para servir, no sirves para vivir. Pero, esto, qué palabras tan contundentes, ¿verdad? Si tú no vives para sí, no sirves, pues. Aunque te duela a ti a mí, no sirves, no sirves para nada. ¿Qué es no servir? No sirves, pues. Inútil, pobretón, pues, ay, no sirves, para nada sirves. Y te crees el pobre diablo, la víctima. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué yo, pastor, no valgo? ¿Por qué me siente que la gente no me valora? ¿Por qué? Si no vives para servir, Francisco, no sirves para vivir. Vives sirviendo. Una mujer de 1,45 m que dejó un legado maravilloso para el mundo entero, no solamente para los ricos ni los pobres, para todo el mundo. Una vida de servicio, y no era una religiosa, pertenecía a una orden religiosa, correcto, de las 12 órdenes que tiene la religión católica, apostólica y romana, tiene 12 órdenes religiosas, ¿no? Los jesuitas, los samaritanos, los dominicos, bueno, no voy a repetir eso. Ella pertenece a una orden religiosa, pero por encima de esa orden religiosa, la Madre Teresa de Calcuta le enseñó a todos los curas, sacerdotes, pastores, clérigos, sociólogos, políticos, filósofos, gobernantes del mundo. Nos enseñó que si no vives, si no vivimos para servir a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo, tu vida no sirve para nada. No sé que llora, yo quiero matarme, pastor, yo quiero, ahora yo sé que si mi vida, claro, en lugar de vivir una vida de servicio, una vida de ayuda a tu prójimo, una ayuda de poder vivificar con la palabra de Dios a tantas personas que están muriendo. Una gota, como decía Martín Lutero, de la palabra de Dios puede llenar ese océano vacío de tu vida. La gota. Y David sabía bien esto cuando él lo dijo. Yo cuando me confronto, ¿no?, con mucha gente linda que ataca, critica, mire, usted está mal, que esto, yo le dejo que hable, que me deja que hable. Y después le digo así, ok, señor, señora, ¿ya terminó? Mire, usted me llamó, yo no le he buscado a usted, usted me llamó por este problema, de su hija, de su hijo, o de su esposo, de usted. Y la mayor evidencia que usted está mal y su familia, no es que pertenezcas a una iglesia o no pertenezcas a una iglesia. Y toda la plata que usted tiene, yo la felicito, que tiene toda la plata y tiene esto, tiene aquello, una linda casa y todo lo que tú quieras. Es que usted es una persona que está vacía por dentro. Y ese hijo, usted me comenta que tiene esta mala conducta, está vacío. No llena esta casa de 1.000 metros cuadrados. No te llena nada. ¿Qué te llena? Una vez encontré un hombre que estaba en Colombia, en ese país hermoso, como todos los países, y un hombre que tenía dos empresas transnacionales.
Y de paso, Colombia es un país hermoso, ¿no? Como todos los países hermosos. Dos veces estuve en ese país. Este hombre, hermanos, me llevó a almorzar. Me dice, ¿puedo invitarle a usted a un almuerzo? Ah, ¿cómo no? Y me llevó a un restaurante de lujo, donde cada plato de comida, cada plato valía 200 soles al equivalente en Perú. Y decía, wow, tanto. Al terminar de comer, me dijo, quisiera usted un helado, un postre, por favor. Mira, sírvase. Yo voy a pedirme un helado, que a mí me gusta de crema, de 3 sabores, dijo él. Y por favor, vayamos afuera. Había una especie de un parquecito ahí afuera de ese restaurante grande, hermoso, donde él quería conversar. Pues yo le dije, no acostumbro comer helado después del almuerzo, yo le agradezco muchísimo. Eh, pues vamos a conversar. El hombre saboreaba su helado y a la mitad de su helado, el hombre comenzó a llorar. Le digo, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué llora usted? Y miren, quiero que se encuentren, hermanos. El vacío se me hizo así, ve, es que me vale tener lo que tengo cuando no me llena nada. Aparte de mi esposa, yo tengo 4 mujeres, tengo 6 hijos. No les falta nada a mis hijos, no les falta nada a mis mujeres que tengo, porque tengo lo suficiente dinero para mantenerlas. Pero ¿sabe qué, señor pastor? Me siento vacío, por eso lloro, porque no me llena, no me llena nada. Tengo mucho dinero, pastor, pero no me llena. Mire dónde yo como. Yo no como en cualquier restaurante, no, yo no como ni jamás comeré en cualquier restaurante. Yo voy, viajo, hago esto, hago el otro. Tengo dos empresas transnacionales, más de 720 trabajadores, pero yo soy un pobre ser humano infeliz, pastor, y comenzó más a llorar. Nada en este mundo, ningún ser humano te va a llenar. El vacío existencial, así como lo llaman los psiquiatras, no te lo va a llenar perteneciendo a una iglesia, teniendo una identidad religiosa, siguiendo un patrón de conducta, porque te lo demuestro, ahí estás ahí lo mismo, igualito todo, porque no cambias. ¿Se da cuenta usted? Hace esto, lo que la iglesia te dice, lo que el sacerdote dice, igualito sigues. Ese es lo peor, la peor tragedia del ser humano, que perteneciendo a una iglesia, a una religión, cree que eso le va a cambiar la vida. Y a los años que tiene no te ha cambiado la vida. Has cambiado de conductas externas, pero no has cambiado tu corazón, que es otra cosa. Porque eso hace la religión barata. Cambia las conductas externas, no hago esto, no hago aquello, esto, ese pecado, pero adentro, más cambies. No te lo va a cambiar. Solo Dios puede llenar ese vacío existencial. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados para estar en la presencia de Dios. Apúntalo, por favor. Usted ha sido diseñado, ojo, diseñada, no para estar conforme a la moda de este mundo. Ay, esa minifalda, por eso se pone la minifalda, ¿verdad? Ay, ese eterno, ay, ese corte de cabello. Escúcheme, usted no ha sido diseñado. Cuando trato con pacientes de anorexia, de bulimia, etcétera, etcétera, de baja autoestima, este es el problema. Que este mundo miserable me quiere diseñar a mí, me quiere encajonar a mí, cómo debo de vestirme, cómo debo de hablar, cómo debo de peinarme, etcétera, etcétera. ¿Han visto ustedes la nueva moda, la nueva tendencia? Ahora están usando acá el cuello volteado, ¿no? Volteado. La nueva corbata de los hombres, ¿eh? Ahora están usando así, con volteado. Ya llegó a Perú esa moda ya. Y entre poco van a ver ustedes a muchos hombres que usan corbata, su cuello acá, y cuando lo miran a uno así, pues sí dice, señor, ese pastor es anormal, ¿no? Está loco ese tipo. No está a la moda.
¿Quién inventó la moda? Dice la hermana Elena G. de Juárez, el diablo, para atraernos, para llevarnos y arrastrarnos a ese molde. Por eso que tu hija sufre de bulimia, ¿por qué? De anorexia, ¿por qué? Porque así esa gente le ha querido moldar y ese molde ahí está enferma, está enfermo. Piensa que está gorda y pesa 20 kilos, 25 kilos, porque ya se ha trastocado su mente. ¿Y cómo se trastornó su mente? Cuando pregunto, señora, ¿y a cuántos años empezó su hija con esta anorexia? Los síntomas, porque hay síntomas. Y voy a dedicarme, creo, en un devocional a hablar, creo que va a ser un domingo, a ver, voy a planificarme, hermanos, para hablar de eso, ¿no? ¿Por qué se produce la anorexia? ¿Por qué se produce la bulimia? O sea, ¿en qué momento esa hija que estaba bien, como mucha gente dice, y usted también lo ha escuchado, pastor, no sé en qué momento mi hija estaba bien, pastor? ¿Escuchó usted? Mi hijo estaba bien, pastor. ¿Pero por qué? ¿Dónde? ¿Quién le enseñó? ¿Qué idea le metieron en esa universidad, en ese trabajo? No sé. ¿Con quién anda mi hijo? ¿En qué momento cambió mi hijo, pastor? ¿En qué momento mi esposo ya no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios ni de la Biblia? Hay un antes y hay un después. No se olvide. El cero en el medio es para atrás, antes de Cristo, para adelante, después de Cristo. Esto es lo que le hierve la sangre, ¿no? A los terroristas, a los materialistas, a los evolucionistas, a los gnósticos, a los escépticos, como quieras llamarte, porque ellos no saben ni cómo llamarse. ¿Por qué hablan de Cristo? ¿Por qué hablan de Cristo? Es que no puedes cambiar la historia. Cristo es el que cambia la historia de tu vida. Cristo. Por eso que antes de Cristo y después de Cristo, no puedes cambiar eso. Nadie puede cambiar. Por eso que los hechos que se presentan arquitectónicos, descubrimientos, ¿no es cierto? Que todavía siguen descubriéndose muchas cosas maravillosas del mundo antaño, antes de Cristo, después de Cristo. ¿En qué momento esa hija que ahora sufre estas enfermedades mencionadas, o tu esposo, quien sea, en qué momento cambió? Es un antes, pero hay un después, solo que te has quedado en el antes y no vas a cambiar si sigues en el antes. Te has quedado en el pasado, doloroso, porque ese hombre se burló de ti. Ahí te has quedado odiándolo, maldiciéndolo. No vas a cambiar, te vas a enfermar y vas a morir por las que las emociones afectan todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Está demostrado. Hermano, vamos a sacarnos hasta aquí porque yo tengo un compromiso dentro de medio ratón que salir. Miren, Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Hermanos, qué importante es lo que estamos mencionando de la parte de la palabra del Señor. ¿No? Y no venga a justificarse, no se justifique, porque las justificaciones son más tontas cuando usted persiste en lo mismo. Es lo más tonto que puede haber. No, es que acá, entonces cambia, pues. ¿Qué cambio tienes en tu vida? ¿Eh? ¿Ha cambiado usted? ¿Es un juez justo usted? ¿Es un policía justo? ¿Es un abogado justo? ¿Es un fiscal justo? ¿Es un pastor justo? ¿Eres un profesional en el área justo? Entonces no hables, no critiques, cambia, pues, demuestra con tus hechos que has cambiado o no. Lo que vas a cambiar siendo un religioso barato, una religiosa barata. Sí, no, disculpe, no hay disculpa, señor. Cambie. Lo importante es cambiar de actitud. La actitud no te va a cambiar por un conocimiento académico. Eso me da inteligencia, me da badajes, conocimientos, me hace más culto, lógicamente. Pues no me cambia mi vida. ¿Quién es el único que puede cambiar tu vida? Es Dios. Pero te cuesta entender, pues te cuesta entender, no quieres aceptar. Miren, Primera de Reyes, capítulo 17. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate, versículo 2, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Crid que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Subraye la palabra, llegó una palabra de Dios, una gota
de la palabra de Dios, decía Martín Lutero, puede llenar el océano tan vacío que tienes en tu vida. Y cuando la palabra de Dios llega a la vida del ser humano, no quedas igual. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2, no quedas igual. Cuando Dios llega a nuestra vida, hermanos, no quedamos igual, hermanos, aunque sigo siendo un pecador, aunque sigo teniendo mis defectos, mis debilidades, como soy un polvo. Un día David le dijo al Señor, Señor, acuérdate que soy, ¿qué cosa? Acuérdate que soy polvo. ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el barro? ¿Mm? El barro es barato. El barro es sucio. El barro, frágil. Tres características del barro. Apúntalo. ¿Qué es el barro? Cuando tú dices, yo soy un barro. Cuando David le decía, Señor, yo soy un barro. David le estaba diciendo, Señor, soy el polvo. ¿Usted quiere comprar barro? El barro es barato. El barro es sucio y el barro es frágil. El barro. Tres características del barro. Y Dios es el alfarero, el que va moldeando mi vida. Las pruebas, las luchas, mis lágrimas, ¿no es cierto? Que derramamos todos por los problemas que estamos pasando, las enfermedades, la muerte, el dolor. Y Dios te dice, hijo, tú eres el barro. Yo te estoy moldeando. Deja que yo te moldee, no que el mundo te moldee. Deja que yo te moldee. Porque si tú permites que el mundo te moldee, mira cómo está tu hija. Mira cómo está tu hijo, mira cómo estás tú. Porque estás permitiendo que el mundo te moldee. Tú eres la luz, tú eres la sal. ¿Por qué te cuesta entender, hija, hijo mío? ¿Por qué te cuesta entender? Vive Jehová, cuya presencia estoy, dijo Elías. Que la palabra de Dios pueda llenar tu corazón, el mío. No se olvide, reconozca y reconozcamos que somos barro. El barrio es sucio, el barrio es barato, el barro es frágil. Déjate moldear por Dios y nunca sufrirás de anorexia. Nunca vas a sufrir de bulimia ni baja autoestima. Nunca estarás comparándote con otras mujeres, con otros hombres. Yo soy el mejor, yo nada. Cuando el barro se deja moldear por el alfarero que es Dios, tu vida te notará un cambio que la gente se va a dar cuenta. La gente va a decir, esa persona, este general, este fiscal, este abogado, este pastor, este ingeniero, este profesor, este arquitecta, qué diferente es. Y la gente va a decirte así, como no hubieran 1000 como usted, señor, señora, como no hubieran 1000 como usted, señora doctora, señora, como no hubiera, claro, como no hubiera, porque no hay. No hay. Los barros que nos dejamos moldear por el Señor somos pocos. Pero es ese barro que cuando se deja moldear por el Señor hará un efecto multiplicador en la vida de mucha gente en nuestra sociedad y en nuestro país. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias. Señor, queremos más de tu presencia. Acá estamos, Señor. Un día David te dijo eso, acuérdate que soy polvo. Y tú le contestaste a David, porque tú eres el Dios que contesta nuestras oraciones, Padre. Muchas gracias. Sí, tú reconociste que David era como el polvo, él era el barro. Pero David le dijo, Señor, acuérdate, moldéame en tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de vida. Lléname este vacío. Me siento frágil. Y tú, Señor, lo fortaleciste a David a pesar que había pecado, a pesar que te había fallado, David, Señor. Pero tú no lo miraste a este barro frágil. No lo miraste para despreciarlo, para condenarlo. Tú seguiste moldeándolo a David, porque David te pidió, te suplicó. Y esa actitud es la que hemos de tener, Señor. Te suplicamos, Señor, moldéanos a tu imagen y semejanza, Padre.
No permita que este mundo miserable nos siga moldeando a nuestros hijos, a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa luz y la sal de este mundo mísero. Gracias, Señor, por tu presencia. Vivifica nuestras almas. Bendice las familias que pertenecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, recuerden, la palabra de Dios es tan hermosa, ¿verdad? Que te cambie. Ojo, la palabra de Dios solo le va a cambiar a usted y a mí, de adentro hacia afuera. No se olvide. Los libros bestseller de motivación, las conferencias, las charlas que tú puedes escuchar o leer, y el conocimiento académico, no te va a cambiar de adentro para afuera. Te cambia externo. Te cambias de ropa, quieres aparentar que eres un buen pastor, un buen profesional. Apariencias. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, no hay apariencias. Son hechos concretos. Son convicciones. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de un mortal pecador como yo y como tú. Déjate moldear por la palabra del Señor. Y verás que tu vida va a ser diferente, que esa niña a la que tienes, ese hijo que está con bulimia, anorexia, una sola gota de la palabra de Dios puede llenar ese vacío que por tantos años está luchando tu hija, tu hijo con anorexia, con bulimia, con problemas de baja autoestima. La palabra de Dios puede cambiar la vida de una persona así. En un instante lo puede cambiar. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que pasemos, hermanos, un lindo día. Ánimo del Señor. No nos desanimemos, no nos alentemos, porque la presencia de Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Bendiciones. Para mi necesidad, el pecado y de la culpa, me das la libertad. Restauras hoy mi vida, me das seguridad. Y como Rey de Reyes a esta tierra volverás. Médico, maestro y nuestro Salvador, cada día a tu lado me llenas de amor. Por eso te alabo, bendito Creador, pues eres mi amigo, precioso Redentor. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vid. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Cristo está conmigo, nada me faltará. Si Cristo me acompaña, mis cargas llevará. La paz que necesito, por siempre me dará. Y en el paraíso, conmigo morará. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vid. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti.
cielo como el tuyo, solo tú me puedes dar la salvación, la salvación.